Problema 8. Para la red de la figura 7.71. Punto A. Determinen las corrientes corriente S, corriente 1, corriente 3 y corriente 4. Para el punto B, calcule voltaje A y voltaje BC. Está el circuito original. A un lado está otra vez ese mismo circuito, pero de una forma más entendible para poderlo solucionar. Para la resistencia 4 y la resistencia 6 son circuitos en serie, se reducen a una sola resistencia, por lo tanto resistencia 4 y resistencia 5 es igual a los 14 ohms más los 6 ohms, nos da una resistencia de 20 ohms. Como se puede ver, acá se hizo una sola resistencia que es de 20 ohms. Ahora, para poder reducir estas dos resistencias que son de 20, están en paralelo, se van a simplificar a una. Acá está, que es la resistencia 2, resistencia 4 y resistencia 5. Este es igual a 1 dividido dos veces, que viene siendo las dos veces que se repite el mismo valor de esa resistencia, y va a haber una sola resistencia de 10 ohms, como se muestra en el siguiente circuito. Acá está la simplificación. Y nuevamente aquí tenemos otras dos resistencias con el mismo valor, pero ahora están en serie. Se va a reducir a una sola. Por lo tanto, va a haber una sola resistencia de 20 ohms. Como se puede ver, ya acá está la fusión de todas esas resistencias a una sola de 20 ohms. Y ya queda por último otra resistencia, que es la resistencia 3 de 5 ohms. Están en paralelo. Sacamos toda la resistencia total, viene siendo los 20 ohms de esta resistencia, todo está conforma una, y que va a multiplicar a la segunda resistencia, que es de 5 ohms, dividido la resistencia de 20 ohms más la de 5 ohms. Una resistencia total de 4 ohms. Aquí, como se puede ver en el diagrama, ya está la resistencia total de 4 ohms, su fuente de voltaje de 20 voltios, y se va a calcular la corriente S. La corriente S es igual a los 20 voltios de la fuente de voltaje dividido entre esta resistencia, que es la resistencia total, y hay una resistencia S que es de 5 amperes. Regresamos ahora al circuito. Primero lo fuimos reduciendo, ahora vamos a ir siguiendo con los mismos diagramas hasta llegar al diagrama original. Y entonces aquí ya se sabe que ya encontramos la corriente S, que viene siendo esta, que es de 5 amperes. Aquí en esta resistencia pues su voltaje es de 20 voltios. Por eso para la resistencia de 20 ohms y la resistencia de 5 ohms pues tienen el mismo voltaje, son de 20 voltios. Para ahora la corriente va a ser diferente, por eso se calcula. Corriente 3 es igual a los 20 voltios dividido entre esa resistencia. Una corriente 3 que es de 4 amperes. Para la corriente 1 es igual a los 20 voltios dividido entre esa resistencia, que es de 20 ohms. Y la corriente 1 tiene un valor de 1 ampere. Ahora ya se tiene el valor de la resistencia de 10 ohms con una corriente de 1 ampere. La corriente 3 con un valor de 4 amperes, que es de la resistencia 3, 5 ohms, con un voltaje de 20 voltios. La corriente S de 5 amperes y la fuente de voltaje de 20 voltios. Ahora en esta resistencia se va a calcular el voltaje, y por eso es que es la corriente es la misma, es 1 amperes multiplicado por esa resistencia. Entonces va a haber un voltaje de 10 voltios, y voltaje de C a B hay un voltaje de 10 voltios. Nuevamente acá está el diagrama, va incrementando hasta llegar a su forma original. Ya se tienen estos datos. Ok, y acá tanto la resistencia 2 como la resistencia de 20 ohms pues tienen el mismo voltaje, porque sacamos que el voltaje en esta es de 10 voltios,
Y esta resistencia está conformada por estas dos resistencias que están en paralelo, y resistencias en paralelo van a tener el mismo voltaje. Para poder calcular la corriente 4 es igual a los 10 voltios que es de esta resistencia, dividido entre 20, ya que va a salir el mismo resultado tanto en esta como en esta, ya que tienen pues los mismos valores. Corriente 4 es igual a 0.5 amperes o es igual a 500 miliamperes. Por último, ya tienen todas las resistencias su valor con su voltaje y su corriente. Y lo único que nos falta calcular es el voltaje en resistencia 4 y resistencia 6, ya que estas estaban conformadas por esta resistencia. Y ahora pasan a una resistencia, bueno, pasan a dos resistencias que están en serie. La corriente es igual para estas dos, pero el voltaje es diferente. El voltaje de la resistencia 4 es igual a los 0.5 amperes multiplicado por la resistencia de 14. Va a tener un voltaje de 7 voltios. Para el voltaje de la resistencia 5 es la corriente, es la misma, 0.5 amperes multiplicado por la resistencia de 6 ohms. Tiene un voltaje de 3 voltios. Ahora por último dice que tenemos que calcular el voltaje en el punto A. Aquí va a haber dos caminos que vienen siendo los 7 voltios, que es de la resistencia 4, tiene un voltaje de 7 voltios, sigue esta trayectoria hasta llegar a tierra, y luego encontramos el valor de la resistencia 1, que es de 10 voltios. Entonces, como van en el mismo sentido la corriente, el voltaje se van a sumar hasta llegar a tierra, y por eso el voltaje A tiene un valor de 17 voltios. O también el otro camino es tomar los 20 voltios que vienen siendo los de resistencia 3 y menos los 3 voltios de esta resistencia. Aquí son los 3 voltios, hay una corriente que va para acá, ok, y esta resistencia va al contrario. Por lo tanto, se restan los 20 voltios menos los 3 voltios de esa resistencia, y pues llegaremos al mismo valor en el punto A, que es de 17 voltios.